Déjame llevarte en un viaje hacia una historia que todavía me hace sentir escalofríos. Es un relato que encontré por primera vez mientras navegaba en un oscuro rincón de Reddit, en uno de esos hilos donde la gente comparte sus encuentros reales con lo inexplicable. Esta historia se quedó conmigo. Tal vez sea porque se sintió tan real. O tal vez porque me recordó algo que preferiría olvidar. Pero ya basta de mí. Vamos a comenzar. Solo asegúrate de no escuchar esto solo y en la oscuridad. Todo comenzó con un usuario de Reddit llamado Mark. Claro, no era su verdadero nombre. La familia de Mark se había mudado recientemente a una casa antigua en un pequeño y tranquilo pueblo. La casa tenía cierto encanto, pero también una reputación. Los lugareños sonreían educadamente cuando se enteraban de qué casa se trataba, pero sus ojos se movían incómodos, como si debatieran si advertirle o no. Nunca lo hacían. Mark describió la casa con gran detalle. Tenía pisos de madera que crujían, paredes cubiertas con papel tapiz floral descolorido y un olor a humedad que persistía, sin importar cuántas ventanas abrieran. Pero lo que más destacaba era el sótano. No era aterrador en el típico sentido de una casa vieja. Este sótano era diferente. Era más profundo de lo que parecía necesario para una casa de ese tamaño. Las escaleras descendían abruptamente, y el foco en la parte inferior apenas iluminaba el espacio. Los padres de Mark guardaban cajas allí, pero ninguno de ellos se quedaba mucho tiempo. Las primeras semanas pasaron sin incidentes. Mark, siendo un adolescente, pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, pegado a su computadora. Sin embargo, su hermana menor, Emily, comenzó a comportarse de manera extraña. Se sentaba en la parte superior de las escaleras del sótano, mirando hacia la oscuridad, como si escuchara algo que solo ella podía oír. Cuando le preguntaban qué hacía, respondía, hablando con el señor Sombra. Al principio, los padres de Mark se reían, pensando que era producto de la imaginación de una niña. Pero Mark no podía quitarse de encima la sensación de que algo andaba mal. Comenzó a notar ruidos extraños por la noche, suaves golpes, como pasos, y un susurro débil y extraño que no lograba distinguir. Una noche, mientras sus padres estaban fuera, Emily le pidió a Mark que bajara con ella al sótano. ¿Por qué?, preguntó él, incómodo. El señor Sombra quiere conocerte, respondió ella, con una calma inquietante. Mark aceptó a regañadientes, solo para demostrarse a sí mismo que no había nada que temer. Tomó una linterna, y ambos descendieron. Cuanto más bajaban, más frío hacía. Al llegar al fondo, el foco parpadeaba débilmente, proyectando sombras largas y cambiantes en las paredes. Emily señaló una esquina oscura. «Está allá». El corazón de Mark latía con fuerza mientras dirigía la linterna.
El haz de luz cortó la oscuridad, revelando nada. Solo cajas y muebles viejos cubiertos de polvo. ¿Ves?, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. No hay nada ahí. Pero Emily no estaba mirando la esquina. Estaba mirando al suelo. Ahora está debajo de las escaleras, susurró. Mark apuntó la linterna hacia las escaleras. Por un breve instante, creyó ver algo moverse, una forma oscura y amorfa deslizándose fuera de su vista. Agarró la mano de Emily y subió corriendo las escaleras, cerrando la puerta del sótano de un portazo tras ellos. Sus padres regresaron poco después, descartando la historia de Mark como un truco de la luz y la imaginación de un niño. Pero Mark sabía lo que había visto. En las semanas siguientes, las cosas empeoraron. Mark comenzó a despertarse en medio de la noche, empapado en sudor, con sueños llenos de la figura sombría que había vislumbrado. Objetos en la casa empezaron a moverse por sí solos, una silla se arrastraba por el suelo de la cocina, una puerta se abría a pesar de estar cerrada con llave. Emily se volvió más retraída. Dejó de comer, sus ojos estaban oscuros y hundidos. Pasaba horas junto a la puerta del sótano, susurrando. Una noche, Mark la escuchó reír, pero no era su típica risita. Era un sonido bajo y gutural, algo que no debería salir de un niño. La confrontó. ¿Qué está pasando, Emily? ¿Qué quiere el señor Sombra? Ella lo miró con una sonrisa escalofriante. Dice que está solo. Quiere un amigo. Te quiere a ti. Eso fue el límite para Mark. Decidió investigar el sótano durante el día, cuando la luz del sol hacía que la casa se sintiera un poco menos opresiva. Armado con una linterna más potente y su teléfono para documentar cualquier cosa inusual, descendió solo. El sótano estaba más frío que nunca. Mientras avanzaba más profundamente en la habitación, su linterna parpadeó, y las sombras parecían moverse de manera antinatural. Llegó a la pared del fondo y notó algo que no había visto antes, una pequeña puerta cuadrada, apenas visible detrás de un montón de cajas. Estaba cerrada con llave, pero las bisagras oxidadas parecían frágiles. Usando una palanca que había llevado, Mark la abrió a la fuerza. Detrás de la puerta había un túnel estrecho, con paredes rugosas y desiguales. El aire que salía era húmedo y fétido. Los instintos de Mark le gritaban que se diera la vuelta, pero continuó. El túnel se extendía más de lo que esperaba, hasta que finalmente desembocó en una pequeña cámara circular. En el centro de la habitación había un altar de piedra tosco, manchado con algo que no quería identificar. Alrededor del altar había símbolos tallados en el suelo, cuyas líneas irregulares le provocaban un dolor de cabeza con solo mirarlos. Y entonces lo vio. La sombra no era solo un juego de luces. Se movía de forma independiente,
enrollándose y desenrollándose como humo. Dos puntos de luz roja emergieron donde deberían estar sus ojos, y una voz profunda y gutural llenó la cámara, aunque no pronunciaba palabras. Mark huyó, apenas logrando salir del túnel. Cerró la pequeña puerta detrás de él y corrió escaleras arriba, jurando no regresar nunca. Esa noche, los padres de Mark decidieron llevar a Emily al médico, preocupados por su deterioro. Mark se quedó en casa, demasiado conmocionado para salir. Cerró todas las puertas y ventanas y se sentó en la sala, con un cuchillo a su lado. Cerca de la medianoche, la puerta del sótano se abrió con un chirrido. Mark se quedó helado. No había escuchado pasos ni ningún otro sonido. La puerta simplemente se había abierto. Lentamente, el sonido de pisadas empezó a subir por las escaleras, deliberadas y pesadas. Mark apretó el cuchillo, su respiración superficial. Una figura emergió. No era Emily ni sus padres. Era la sombra. Se alzaba imposible de alta, su forma se retorcía y cambiaba como humo líquido. Mark podía sentir su maldad, una presencia sofocante que lo mantenía clavado en el lugar. La sombra habló, su voz un gruñido bajo que resonó en su mente. Abriste la puerta. Ahora eres mío. Mark retrocedió, aterrorizado, mientras la sombra se lanzaba hacia él. Intentó cortarla con el cuchillo, pero este atravesó el aire como si no hubiera nada. Desesperado, agarró el objeto más cercano, una lámpara, y la balanceó. La bombilla estalló, y por un breve instante, la habitación quedó sumida en la oscuridad. Cuando la luz regresó, la sombra había desaparecido. El corazón de Mark latía con fuerza mientras palpaba en la oscuridad, la adrenalina recorriendo su cuerpo. Soltó la lámpara, incapaz de apartar los ojos de la puerta del sótano. El pesado silencio era ensordecedor, roto solo por el débil eco de su corazón. Podía sentirlo acechando, observando. Forzó sus oídos para captar algún sonido, pero solo escuchó los crujidos de la vieja casa acomodándose. Durante lo que le pareció una eternidad, esperó, con los ojos fijos en la puerta. ¿Lo había imaginado? ¿O seguía allí, esperando que bajara la guardia? El pensamiento le envió un escalofrío por la espalda. De repente, la luz del techo parpadeó de manera inquietante, y en el rabillo del ojo vio algo moverse. Un reflejo deformado, distorsionando la pequeña sala en formas aterradoras. Mark giró rápidamente, más consciente que nunca de las sombras que lamían los bordes de la luz. Se retorcían y giraban, vivas. Decidido a no ser un objetivo pasivo, Mark se puso de pie, apretando con fuerza el cuchillo. Su pulso resonaba en sus oídos mientras escaneaba la habitación. Tenía que pensar, tenía que actuar. El cuchillo no era un arma contra aquello, pero tal vez podría encontrar la forma de engañarlo.
Miró a su alrededor y vio los viejos retratos familiares colgando torcidos en la pared, las caras dentro observándolo. Vagamente recordó historias que sus padres le habían contado sobre enfrentar los miedos, sobre cómo la luz puede empujar la oscuridad. Una resolución se formó en él. Luz, gritó en medio del silencio opresivo, su voz temblorosa pero firme. ¿Crees que puedes asustarme? No dejaré que me tomes, no ganarás. La luz parpadeó de nuevo, casi en respuesta. Reuniendo valor, Mark corrió hacia la ventana, descorriendo las cortinas. La luz de la luna inundó la habitación, bañándola con un brillo plateado, iluminando los rincones donde antes se había alzado la sombra. Por un momento, todo quedó en calma. El peso opresivo disminuyó. Sin embargo, mientras respiraba el aire fresco de la noche, sintió una sensación escalofriante bajando por su espalda. Con determinación frenética, Mark rebuscó en los cajones de la habitación, finalmente encontrando la linterna que su padre había guardado. La encendió, y un haz de luz blanca cortó la oscuridad. Se sintió empoderado. «Muéstrate», gritó, apuntando el haz hacia la puerta del sótano. «No te tengo miedo». Por un momento, no ocurrió nada. Entonces, la sombra regresó, arrastrándose desde los bordes de la luz, una tormenta oscura que amenazaba con consumirlo. Pero Mark se mantuvo firme, dirigiendo el haz como una línea de vida, la luz atravesando la densa penumbra. «Aléjate», gritó, con los pies bien plantados. La figura oscura retrocedió levemente, como si la luz la quemara. Mark avanzó con cautela, empujando contra el miedo que se acumulaba en su pecho. «No perteneces aquí, no tienes poder sobre mí». La sombra se retorció, y el gruñido bajo de su voz resonó de nuevo, llena de rabia. «No puedes escapar de tu propia oscuridad». «Obsérvame», replicó Mark, su voz ahora firme, su resolución cimentada. Levantó la linterna más alto, y con un movimiento furioso, barrió la luz por toda la habitación. La oscuridad pareció gritar y retorcerse, retrocediendo mientras la luz se expandía. La sombra tembló y comenzó a disolverse, perdiendo su forma en la brillantez. Mark sintió una oleada de triunfo cuando lo último de ella se desvaneció, dejando solo un frío persistente. Respirando con dificultad, miró al rincón donde había estado la sombra, el silencio ahora era un manto reconfortante. No solo había defendido su hogar, había enfrentado aquello que encarnaba su miedo y había salido ileso. Cuando el amanecer rompió y los primeros rayos de sol entraron, Mark sintió una nueva fuerza dentro de él. Ahora entendía que las sombras solo podían existir donde persistía la duda, y que con luz podía mantenerlas a raya. Cualesquiera que fueran los desafíos que lo esperaban, estaba listo para enfrentarlos. La familia se mudó de la casa al día siguiente, dejando todo atrás. Emily se recuperó lentamente, pero nunca volvió a hablar del señor Sombra.
Mark compartió su historia en Reddit como una advertencia para los demás. Algunas puertas nunca deberían abrirse. Y esa es la historia de la sombra en el sótano. Escalofriante, ¿verdad? Si te gustó este relato y quieres escuchar más historias como esta, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Tenemos muchas más historias aterradoras para compartir. Gracias por escuchar, y recuerda, algunas cosas es mejor dejarlas en la oscuridad.